Vi algo bonito el jueves en la noche aquí con los estudiantes de Cimientos. Estuvimos hablando acerca de la integridad y la importancia de la palabra de Dios. En un momento volteé y vi a todas las caras como que... Y Ana Rosa, tú sabes esto, cuando compartes una verdad y de repente les cae esa verdad en el corazón, ya no está en la cabeza, pero en el corazón, y tienen esa mirada de que, eso es lo más gratificante como maestro y pues me dio mucho gusto verlo y pues espero verlo más quizá el día de hoy. Estamos en medio de un estudio que empezamos en el principio de septiembre y nuestro texto para este estudio se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6. Así que vamos a empezar aquí. Les dije que no estoy muy a favor de los tatuajes, pero si quieres tatuar algo en tu brazo, en tu frente, donde quieres, quizá debe ser la primera parte de nuestro verso de texto aquí. Se encuentra en Efesios 6:12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es tan importante recordar esto. Tu problema no es con tu mamá, tampoco tu suegro, no es con tu jefe. La batalla que está alrededor de nosotros no es uno de carne y sangre, es espiritual. Quizás se manifiesta a través de las personas, pero la verdad es que lo que realmente está impulsando eso es lo que está atrás. Así que sigue diciendo, después de decir que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y les dije que otras traducciones dicen celestiales, no es un color. Así que la batalla atrás de las escenas es espiritual. Y necesitamos reconocerlo así. ¿Por qué? Porque tenemos una habilidad de cambiar cómo va la batalla cuando entendemos que es espiritual. Y de hecho, todo lo que hemos puesto hasta ahora de fundamento, ahora, el día de hoy, vamos a empezar a explicar cómo podemos empezar a influenciar las cosas que influencian a nosotros. Así que hemos cubierto mucho material. Si apenas estás llegando hoy, hay que realmente conseguir las grabaciones de los otros servicios porque no hay manera de dar un repaso de todo lo que hemos visto. Empezamos viendo el origen de Satanás y cómo empezó como querubín creado por Dios en perfección, pero por el pecado que entró en su corazón fue echado fuera del cielo hasta la tierra. Oh, no, pastor, fue enviado al infierno. No, eso no dice la Escritura. Quizá su paradero final va a ser en el lago de fuego, pero eso no es su habitación ahora. Así que de ahí, después de examinar varias características de Satanás que nos ayuda a entender las leyes de su reino, de ahí empezamos a hablar acerca del origen y la operación de los demonios.
y hemos descubierto ciertas cosas acerca de ellos. Y una de las cosas que compartimos la semana pasada, que creo que fue de mucha sorpresa para algunos de ustedes porque me lo comentaron después, hablamos del inframundo y de que hay varios lugares ahí. La gente normalmente dice, sí, el infierno. Pero la Biblia habla de mucho más que el infierno. Habla, por ejemplo, del seno de Abraham en Lucas 16. Descubrimos que ese lugar fue la habitación de los santos del Antiguo Testamento antes de que estaba abierto el camino al cielo, y que hoy en día ese lugar está deshabitado. Luego hablamos acerca de Hades, que no representa dónde está la eternidad de las personas que se mueren sin Cristo, porque descubrimos que al final de cuentas Hades va a ser echado en el lago de fuego. Entonces, hablamos del lago de fuego, un tercer lugar ahí en el inframundo. El lago de fuego en este momento está deshabitado, pero eventualmente Satanás, los demonios y las personas desafortunadamente que han rechazado a Cristo van a ser echados ahí. Pero por el momento el lago de fuego también está vacío. Jesús dijo que ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para ningún ser humano. Y eso es lo más triste, de que los que se mueran separados de Dios, pues van a estar en ese lugar, pero que no fue diseñado para ellos. Y tenemos un concepto completamente ridículo del infierno, del lago de fuego, de que van a estar ahí los demonios torturando. No, eso es, ¿en qué parte del mundo conoces de un cárcel en que los encarcelados son las guardias? No. Los demonios van a estar ahí al lado de la gente sufriendo, y junto con Satanás. Luego de ahí hablamos del pozo del abismo, que menciona Apocalipsis capítulo 9, que es un lugar donde están guardados en este momento algunos demonios que van a estar soltados en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, en este momento están ahí guardados, pero llegará el momento en que van a estar soltados sobre la tierra, y a partir de ese momento yo creo que el pozo del abismo va a quedar vacío. Así que van vaciando y llenando diferentes lugares durante este tiempo. Y hablamos de estos lugares para llegar a un lugar que se llama Tártaro. Dices, Tártaro. Tártaro. La Biblia habla de ese lugar, y es un lugar específicamente donde hay encadenados ciertos ángeles caídos. Según la tradición de los judíos son 200, pero no hay nada en la palabra de Dios que dice eso. Y dicen que son los ángeles que en Génesis 6, 1 a 4, entraron en relaciones con los seres humanos para contaminar la genética del ser humano, específicamente para descarrilarlo. Y los descendientes de ellos son el Nefelim, de la cual uno de ellos fue Goliat, pero una raza de gigantes que descendieron de ahí. Dices, wow, ¿la Biblia habla de todo eso? Sí, no en mucho detalle, pero en suficiente para que sabemos que estas cosas sí pasaron. Entonces, hablamos de estas partes del inframundo para que pudiéramos hablar de Tártaro. ¿Por qué? Porque les dije que hay dos clases de ángeles. Y uno es la clase de ángeles santos. Recuerda que la palabra ángelos en el griego, o la palabra, no me acuerdo, en el hebreo de ángeles quiere decir mensajeros.
Entonces, hay los ángeles santos y los ángeles caídos. De los ángeles caídos, varios son libres y hay una porción pequeña que están en el lugar que se llama Tártaro, por eso estuvimos hablando acerca de esto. Pero quiero hablar el día de hoy del aspecto más importante cuando hablamos acerca de los demonios, porque podemos, sin entender este tema, pensar que, wow, mejor no hablamos de esto porque me asusta. Y pues siendo que no hay nada que puedo hacer, mejor no lo hablamos. Y si fuera así, yo estaría de acuerdo contigo. Pero necesitamos hablar el día de hoy acerca de la autoridad del creyente. ¿Qué acaban de decir cuando estuvimos con nuestras Biblias? Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Y hay un aspecto, cuando hablamos de los demonios, que necesitamos urgentemente entender en el cuerpo de Cristo. De hecho, a través de los años, enseñando este tema en muchos países, en muchos lugares diferentes, he aprendido que hay más resistencia del enemigo cuando yo enseño este tema que cualquier otro tema que hay. Y estamos hablando hoy acerca de la autoridad del creyente. Porque la verdad es que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, ganó victoria sobre las fuerzas de las tinieblas, pero no se quedó ahí con él. Más bien, él entregó esa autoridad con la iglesia. Y me convirtió de víctima en victorioso a través de eso. Así que es urgente que lo entendemos. Vamos a empezar el día de hoy en Hechos capítulo 10. Voltéate a tu vecino y dile, tú necesitas entender esto. Una de las cosas más tristes que vi a través de años de ministrar en muchas iglesias diferentes, en muchos países diferentes, es encontrar a veces iglesias llenas de víctimas, llenas de personas que dicen, es que está difícil la vida y estoy sufriendo con esta enfermedad, con estos problemas, con esta situación en mi hogar. Es que tengo este problema y pues hay cosas que no puedo superar. Y empiezas a hablar con ellos y no hay una gota de victoria. Están nada más agarrándose firmemente a Cristo y esperando, pues pronto me voy a morir y voy a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Cristo murió en la cruz, dio más que eso a los creyentes. Entregó en nuestras manos todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria aquí. Así que, primeramente, hay una cosa que necesitamos entender acerca de Cristo Jesús. Y se encuentra aquí en Hechos capítulo 10 y verso 38. Está predicando Pedro y menciona cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay una cosa acerca de Cristo que la mayoría de los creyentes no entienden. Y eso es que las cosas que Él hizo estando aquí en la tierra, no hizo porque era el Hijo de Dios. No lo hizo porque era una de las tres partes de la Trinidad. Y este verso lo aclara muy bien. Primeramente vamos a ver esto. Cuando el Espíritu Santo dictaba la Escritura, no usó ligeramente los diferentes títulos de Cristo Jesús. No es como que el Espíritu de Dios dice, ahora ya dije Jesucristo hace 2 versículos, así que ahora voy a decir Cristo Jesús para variar. Cada palabra está específicamente elegido y este verso no es excepción. Y es muy interesante lo que nos revela porque dice esto. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Tiene Jesús muchos nombres. Por ejemplo, Cristo no es el apellido de Jesús. ¿Sí sabían eso? Ok. Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías en el hebreo. El Mesías es el ungido, el Cristo. Esperaban los judíos ver el ungido de Dios. Entonces, a veces leímos, por ejemplo, Jesucristo. A veces, Cristo Jesús. Cada uno tiene un énfasis diferente acerca de la persona que está describiendo. Pero aquí en Hechos 10:38 refiere a él como Jesús de Nazaret. Es el nombre más terrenal que tiene. Refiere al lugar de procedimiento, terrenal, su nombre terrenal. Está el Espíritu Santo enfatizando que lo que estás leyendo aquí pasó con un ser humano. Sí, pero era Dios. Sí, pero también era humano. 100% humano, 100% Dios. Pero aquí la énfasis está en su carne, en su vida aquí en la tierra humana. Y habla de cómo Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús. Y como resultado de esa unción que estaba sobre él, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque era Dios. No, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo pienso que Jesús hizo lo que hizo porque era Dios, entonces está completamente fuera de mi alcance eso. ¿Cómo voy a lograr eso? Él era Dios. Yo no puedo esperar ver los mismos milagros. Yo no puedo esperar que los enfermos se sanen cuando yo los impongo manos. Pero si entiendo bien a Hechos 10:38 y realmente la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, entiendo que ¿sabes qué? Jesús hizo esto, ungido por el Espíritu Santo,
con poder de lo alto. Porque Dios estaba con él. Espera. Porque Él está conmigo. Y yo tengo mandato a hacer las mismas cosas que Él hacía. De repente empiezo a entender, ok, no estamos quitando nada de Él. Entiendan eso primeramente. No le estamos quitando nada enseñando esto. Sigue siendo quien es. Pero si yo entiendo esto bien, de repente digo, ¿sabes qué? Los milagros que Él hizo se pueden hacer el día de hoy. Si estamos nosotros ungidos por el Espíritu Santo y con poder, porque Dios está con nosotros. Así que pueden ver por qué el enemigo quiere convencerte, sí, pero todo eso pasó porque era Dios. Pero eso no es lo que está enseñando aquí en otros lugares. Así que vamos a tomar un momento para hablar acerca del nombre de Jesús. Porque las cosas que vamos a estar compartiendo ocurren cuando usamos el nombre de Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quizás estás aquí y dices, pastor, yo he escuchado esto antes. ¿Lo necesitas escuchar otra vez? Yo lo necesito volver a escucharlo. Como vamos a descubrir, el nombre de Jesús representa todo lo que Él logró en la cruz y en la resurrección. Toda la victoria de la resurrección nos fue entregado cuando nos dio Jesús el uso de su nombre. Imagínate por un momento. ¿Cuántos saben lo que es una carta de poder? Una carta de poder es el permiso de alguien para firmar su nombre y comprometer todo lo que tiene a otra persona. O sea, si uno de ustedes me concede carta de poder, yo puedo firmar en su ausencia para completar la venta de tu casa o lo que sea. Si vas a tener una carta de poder, te conviene tener, por ejemplo, carta de poder de Carlos Slim. ¿Ok? Por lo menos hace años, no sé si todavía es así, pero hace años el dueño de Torre Plaza Bosques era Carlos Slim. ¿Ok? Si yo tengo carta de poder de Carlos Slim, te puedo vender en 10 pesos Torre Plaza Bosques. ¿Por qué? Porque me entrega la autoridad de firmar en su lugar y todas sus riquezas, todo lo que él tiene, está por ley obligado a respaldar lo que yo firmé. Obviamente, por la razón que acabo de decir, no das eso ligeramente a alguien. O dan una carta de poder limitado, que es para esta transacción y nada más. Okay, pero una carta de poder generalísimo, vamos de compras. Pues lo que entendemos cuando lo examinamos es, eso es lo que Cristo hizo con la iglesia.
nos entregó una carta de poder sin limitaciones. Y ahora cuando usamos el nombre de Cristo Jesús, y sí tenemos derecho a usarlo, como ahorita vamos a ver, cuando uso el nombre de Cristo Jesús, es como si Él estuviera hablando esas palabras. Cuando mando salir un demonio en el nombre de Jesús, en mi nombre no se va a mover. Pero cuando uso el nombre de Jesús, entiende primeramente que tengo derecho a hacerlo porque sabe quién soy, sabe quién eres tú. Y tiene que responder. ¿Por qué? Porque hay enorme poder en ese nombre. A veces es como si hubiera entregado con un niño de 4 años una arma ametralladora. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver por qué es tan poderoso este nombre. Aquí en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros. Está escribiendo el apóstol Pablo a los creyentes de Filipos, pero realmente aplica a nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, pues esto es como una continuación de lo que vimos en Hechos 10. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el nombre de Jesús, el nombre más alto que trae autoridad en 3 mundos: el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No queda excluido nada. Todo tiene que doblarse ante ese nombre. Y lo ha entregado contigo. No con la persona que está sentado a la par tuya. Lo ha entregado contigo. Si nunca lo usas, si nunca experimentas el poder que hay en ese nombre, aún así te pertenece. Cuando recibo a Cristo Jesús, recibo el derecho, entre un montón de otras cosas, el derecho de usar el nombre de Cristo Jesús. Ese nombre ante el cual se tiene que doblar toda rodilla, cielo, tierra y bajo la tierra. Si entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que hay algo atrás, de repente entendemos que esta batalla que estoy viviendo dentro de mi familia, de repente parece que estamos peleados todos el uno con el otro, pero como nunca hemos visto antes. Lo puedes ver como una batalla de carne y sangre si quieres,
Pero si entiendes bien lo que estás enfrentando, mejor lo que harás es decir: Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te echo fuera de mi familia. Ya no vas a causar contienda. Espíritu de divisiones, te vas de aquí. Yo declaro que esta es una familia llena de paz que sirve a Cristo. Y aquí en esta casa mora el Espíritu de Dios. Así que fuera de aquí, ya no nos molestas. Termina el día de hoy tu ataque. Te expongo a la luz y te echo fuera. Dices, ¿puedo hacer eso? ¿No se acuerdan? Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Cuando hay enfermedad en tu cuerpo, es que parece que va de mal en peor. Y los doctores dicen, gracias a Dios por los doctores. Y mientras estás esperando tu sanidad, toma tu medicamento. Pero si entiendes, espera, yo no tengo que vivir en este nivel. Lo escuchamos hace ratito de la boca de mi esposa. No hubo enfermedad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay enfermedad en el cuerpo de Cristo entonces? Porque no hemos entendido. Porque no lo hemos estudiado. Porque no hemos llegado a ser convencidos por la palabra de Dios y empezar a empujar fuera eso. Porque sí funciona. No pasa un mes en que los miércoles en la noche no vemos sanidad aquí. El miércoles pasado fueron 2 personas, y cada vez es así. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo muy especial. No, eso fue pagado en la cruz. Eso fue especial lo que hizo Dios. Pero no es como que de repente saca su vara mágica y dice, a ti no, pero a ti sí. Y te sanas. No, la ignorancia de la palabra nos está matando la iglesia. Toda autoridad en 3 mundos tiene ese nombre. Y el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Cuando hay un ataque, cuando hay una situación, alza el nombre de Cristo Jesús. Diga, ¿sabes qué? No voy a aceptar esto. Mi situación financiera está cambiando. Estoy andando en obediencia a la palabra y cuando lo hago, Dios me está respaldando. Y empieza a decir en el nombre de Cristo Jesús. Yo les dije. Y me vieron todos como locos, pero lo voy a volver a decir. Yo les dije que habían ocasiones en que, bueno, ya no uso cartera, pero hubo un tiempo en que sí, y lo abrí, y pues en aquel entonces siempre estaba vacío. Y prácticamente al hablarlo pues hubo eco. Y grité, ¡estás lleno en el nombre de Cristo! Y lo hice durante años. Ya no lo tengo que hacer. En que grité mi cuerpo, en el nombre, que está sobre todo nombre, enfermedad, dóblate la rodilla. No te acepto, te resisto. Y dice mi Biblia que tienes que huir si te resisto. Pues pastor, yo nunca he visto eso. Tampoco lo has hecho. Solo funciona si lo haces. Es como el jabón. Da buenos resultados, pero hay que aplicarlo. No entiendo por qué huelo tan feo. Tengo un closet lleno de jabón. No, pues hay que aplicarlo.
Lucas 9. Como dije, sin esta parte de la enseñanza, mejor no hablamos de los demonios. Si no hay nada que podemos hacer, mejor ni los mencionamos. Y durante muchos años de experiencia he aprendido que esto es el tema que el enemigo no quiere que escuchen los creyentes. Quiere que te quedas en ignorancia. Si no te puede mantener en ignorancia, por lo menos te va a convencer, no lo hagas. Amados, les doy un testimonio. 1988, durante 5 meses, no voy a dar todos los detalles en este momento, sí lo he compartido aquí antes, me caí en la depresión fuerte. Todos los días tomaba todo mi esfuerzo para poder levantarme de la cama y bañarme. Y ya terminando eso, ya estaba listo para volverme a dormir 8 horas. Es algo muy real. Si nunca has vivido con la depresión, es imposible entender. Es como enfrentar la vida con una cobija mojada sobre tu cabeza. Todos tus sentidos están como que bloqueado o cubierto, como que nada que ves te entra bien, nada que oyes te entra bien. Es una pesadilla. Y después de 5 meses, un día clamé al Señor y dije, Señor, ya no puedo con esto. Esto es como una muerte viviente. No puedo seguir así. Y en medio de toda esa dificultad, me dijo el Señor, dile que se vaya. Estaba en casa solo, estaba orando. Fue muy difícil orar, muy difícil. Y me quedé ahí después de escuchar eso, pensando por un buen rato. Piensas, no, si el Señor te dice, aquí está la salida, brincas. No, me quedé ahí como, dile que se vaya. Y siento que tomé, después de decidir, ok, sí lo voy a hacer, creo que tomé otros 5 o 10 minutos antes de decirlo y simplemente dije, en el nombre de Cristo Jesús, depresión fuera de mi vida. Y luego, hacer cualquier cosa bajo depresión es cansado. Pero en ese momento, como pateó el bebé, sí, eso. Hazlo otra vez. Ok. En el nombre de Cristo Jesús, depresión fuera de mi vida. De repente tenía un poquito más de fuerza. Y pronto estaba caminando por la casa en voz alta diciendo depresión fuera. O sea, fue como que desperté. ¿Sabes qué? Ese día se fue y se fue para siempre. Mi pregunta es, ¿fue necesario yo esperar 5 meses para echar eso fuera de mi vida? O sea, ¿fue un momento mágico en ese momento en que pude decirlo?
No. Pudiera haberlo dicho un mes antes, 3 meses antes, al día siguiente. Pero porque no lo hice, no experimenté los beneficios. El nombre de Cristo Jesús es como el jabón. Y no lo había aplicado. Cuando lo apliqué, tomó aproximadamente, estoy adivinando, era menos de 24 horas hasta que todo se me fue. Pero a partir de ese momento, de repente empecé a recuperar fuerza, de repente era más fácil volver a decirlo, pero quedé completamente libre. ¿Con qué? ¿Con esfuerzo? No, échale ganas. No le dices eso a una persona bajo depresión, porque entiendo ahora lo que no entendí en aquel entonces. Es opresión demoníaca, la depresión. No lo entendí en aquel entonces. Pero con el nombre de Cristo Jesús, ese demonio tenía que doblarse la rodilla. Y se fue para siempre. Si no hubiera entendido, por lo menos había estudiado, ya había terminado escuela bíblica. Pero aún así me encontraba en ese estado por no entender. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo tenía todo lo que necesitaba aquí, pero no lo estaba aplicando y no me ayudó. Aquí en Lucas 9 dice en el primer verso, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y luego, verso 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mira el procedimiento aquí. Da poder y autoridad. Necesitamos de los dos. Necesitamos autoridad sobre las obras de las tinieblas. Y necesitamos también poder de lo alto que nos respalda. Pero lo entregó a los 12 y de repente ellos salen y hacen lo mismo que Jesús. Pero dice, sí, pero pastor, o sea, no me lo dio a mí, yo no fui uno de los 12. Ok. Lucas capítulo 10. En Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 y 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Verso 9, escucha sus instrucciones. Y sanad a los enfermos que en ella haya, en las ciudades, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces está haciendo con estos 70 lo mismo que hizo con los 12. Y puedes decir, ok, pero no dice cómo lo hicieron. Verso 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios
se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo iban a sanar? En su nombre, ¿verdad? O sea, dio poder y autoridad también a estos 70. Los entregó su nombre. Sanaron, sí, pero más que eso, también echaron fuera demonios. Y en verso 19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No está hablando de serpientes y escorpiones literales. Y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Ay, pastor, cuando echas fuera un demonio no te asustes. ¿No te puede pasar algo? ¿Qué dice aquí? Nada me va a dañar. Estaba recordando en la mañana una reunión que hicimos en Jalpa, Zacatecas, hace, no sé, 10 años. Y juntaron como 5 o 6 iglesias ahí. Y fui con mi amigo Mike Fox. Y esa noche pues estaba muy lleno el auditorio y ministró Mike. Y luego empezamos a orar para los enfermos y llegaron tanta gente. Me dijo, pues yo estuve ahí de intérprete para él entonces empezamos a ministrar a las personas. Y hubo un joven que llegó con su papá, por lo menos recuerdo su papá, no sé si estaba ahí su mamá. Y dijo, pues hace cosas muy extrañas, yo creo que necesita una liberación. Y dije, ok. Le impuse manos y empecé a orar. Y mientras oraba por él, se manifestó el demonio. Y vi, fue chistoso, como en cámara lenta, empezó a subir su mano hasta que me agarraba por la garganta. Y yo seguía orando por él. Y después de un momento, todavía seguía ahí el demonio. No podía apretar, nada más lo tenía aquí como tengo mi mano en este momento. Y en medio de la oración me paré y dije, ¿y ahora qué piensas hacer? Y a veces yo hablo con los demonios en inglés, porque me entiendan y porque a veces hay cosas que no quiero que la gente que me rodean lo escuchen todos. Yo entiendo que hay algunas personas ahí que a lo mejor entendió. Pero dije, ¿y ahora qué piensas hacer? Pues fue muy chistoso, porque nunca voy a olvidar esto, tenía zapatos muy resbalosos. Y yo estaba ahí orando por él. Y él, como dije, no estaba haciendo nada que me dolía, pero como que ligeramente me estaba empujando. Y en los próximos como 8 minutos crucé el auditorio. Él con su mano aquí y yo con mis pies así, pero estaban resbalando los pies hasta que por fin estaba al otro extremo del salón. Obviamente toda la gente volteado. Y yo les confieso que a veces me gusta burlarse de los demonios. Y le decía varias veces, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué? No, te vas. En el nombre de Jesús te vas. No te quedas, no te puedes quedar. Tú tienes que salir y dejar esta vida en el nombre de Cristo. No, pues llegué casi al otro extremo del salón. Yo creo que sí, había unos 2, 3 metros atrás de mí, pero prácticamente estaba al extremo del salón. Y toda la gente alrededor para ver qué va a pasar. Y de repente insistía y decía, no, te vas ahora. No te puedes quedar, te vas en el nombre de Cristo Jesús.
Dices, pero ¿qué viste diferente? ¿Cómo supiste? Porque entiendo que ese demonio tiene que doblarse la rodilla ante ese nombre. No es quién soy yo. Ese nombre representa la victoria más grande desde que fue fundada la tierra. Y fue victoria total sobre el enemigo y sobre todo su poder. Tiene que doblarse la rodilla ante ese nombre. Seguía insistiendo y de repente, de un segundo para otro, nadie lo esperaba, menos yo. Se cayó al piso como un costal de papas. Y no se movía. Pero te digo una cosa, cuando se levantó de ahí, se levantó libre. ¿Por qué? ¿Porque soy especial? No, porque soy demasiado terco y porque entiendo que hay poder en ese nombre. Cuando yo digo a un demonio que se tiene que irse, se tiene que ir. Es lo mismo contigo, nada más que tú no lo has probado, no lo has estudiado tanto. La primera vez que usé este nombre no fue igual. Hubo una presencia en mi recámara, recibí a Cristo y hubo una presencia muy fuerte en mi recámara. ¿Por qué? Porque ahí había practicado telequinesis, había jugado mucho con la Ouija. O sea, imagínate todo lo que estaba ahí en ese cuarto. Pues recibo a Cristo y de repente me hace saber que está ahí. Todas las noches me despierto en cierta hora y es como que algo está parado al pie de la cama. Y la verdad me dio mucho temor. Pero había escuchado a alguien hablar del nombre de Jesús. Entonces prácticamente, mira, tenía en ese momento 22 años, pero prácticamente estaba escondido bajo los cubiertos de mi cama. Con esa presencia palpable. Algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Y dije, en el nombre de Cristo, tienes que irte. Pero hay algo aquí. Cuando usas ese nombre por la primera vez, hay como algo aquí que dice, sigue. Lo hice varias veces y se fue la presencia esa noche. Próximo día, no había nadie en casa. Y pasé a todos los cuartos en mi casa, hasta los closets, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Mi hermana vive en esa casa hasta el día de hoy y no hay nada ahí. Pero durante años abres puertas y si no los cierres, se quedan abiertas. Compras una casa o rentas una casa donde alguien más abrió la puerta, todavía está abierta. Dices, pero yo no hice nada, al demonio no le importa. Si está abierto, hay que cerrarlo. Hay que mandarlos a marchar. Conozco creyentes que viven me acuerdo una vez que estaba aconsejando a una pareja. Y de repente se escuchan pasos arriba y como que cerró y abrió una puerta. Y dije, yo no sabía que alguien estaba aquí. Dijo, no, es mi abuelo nada más. Dije, ¿vive aquí tu abuelo? Y se voltearon a verse y dijo, pues vivía aquí. Dije, ¿cómo? No, pues hace como 1.5 años murió allá arriba. Desde entonces, nos hace cosas. Dije, eso no es tu abuelo. Y los dos se pusieron blanco como no puedes creer.
Si el diablo sabe que no lo vas a resistir, si tú crees que debe de estar ahí, ok, voy a ser tu abuelo. Si quieres que sea su perro, puedo ser su perro. O sea, no le importa. Si tú lo vas a aceptar, porque de ahí, alimentándose del temor que hay en la casa, va a poder manifestarse cada vez más y más y más y más. Hablamos de poder de la fe, pero hay poder también en el temor. Entonces, en una casa, yo no planeaba decir nada de esto. En una familia hay siempre personas más sensibles a otros, a cosas espirituales. El problema es que a veces esos sensibles son niños chiquitos. Entonces, la mamá no percibe nada. El papá dice, no, eso no te puede lastimar. Mira, monstruos debajo de tu cama no hay. Mira, vamos a revisar tu closet antes de que te duermes. Y lo hacen chiquito pensando, pues, aunque sea que uno de los adultos es sensible, lo hacen poca cosa porque no quiero que se asustan. Pero sabes que están sintiendo, y lo estoy diciendo de experiencia, ¿ok? Lo están sintiendo, saben que es real, pero ya están cerradas las vías de comunicación, ni siquiera pueden hablar de lo que han visto y vivido, y es real. Y el temor de ese niño o a veces de ese adulto va alimentando ese espíritu para que las manifestaciones van en aumento. De repente empiezan a moverse cosas, empiezan a escuchar toquidos. ¿Por qué? Porque está recibiendo alimentación y se puede crecer a través del temor. No, mejor lo que haces es, en vez de burlarse o decir, ¿sabes qué? No vamos a decirle nada. Yo también he sentido algo, pero yo no voy a decirle al niño porque se va a asustar. No, mejor enséñale que está rodeado con ángeles, que el Espíritu de Dios vigila sobre él y que tiene autoridad en el nombre de Cristo. En México el platillo favorito es Costa Rica, dije, o dije México. Oh, perdón, Costa Rica, gallo pinto. Mi hijo Daniel, muy chiquito, le hablé de la victoria de la cruz y le dije, y después de resucitarle, Jesús le empujó la cara del diablo en el gallo pinto. Y recordaba eso, decía, entonces ya metió su cara en el gallo pinto, así es. Así que cuando tú usas el nombre de Jesús, recuerda ese día. Enséñales. O sea, supuestamente instruimos a nuestras familias en la fe. Varones, ustedes son cabeza espiritual. Tú eres el sumo sacerdote de esa casa. Tú vas a responder delante de Dios un día por lo que has impuesto dentro de tus hijos de la palabra de Dios. No lo dejas a la maestra de escuela dominical ni a tu esposa. Eso es tu responsabilidad. Puedes decir amén o puedes decir ay de mí, pero enséñales esto. Cuando ellos están sintiendo temor, dile, sabes que no tenemos de qué temer. Háblale en su nivel acerca de estas cosas, pero tenemos autoridad sobre las obras de las tinieblas.
O sea, ese mismo niño, cuando tenía 11 años, estaba en una reunión en otra parte aquí de la ciudad, en que estábamos orando por los enfermos, impuso manos sobre un señor y creció su pierna ante sus ojos. ¿Por qué? Porque creció en esto, lo entendió. Tenía unos 11, 12 años. Pero ya sabía cómo funciona el nombre de Jesús. Ya entendió orar para los enfermos. Tenemos esa responsabilidad. Voy a tener que dejar esto aquí por ahora, yo creo, porque... Mira, vamos a hacer una cosa. De aquí, vamos a terminar en la próxima semana lo que es la autoridad del creyente en unos minutitos. Y luego vamos a estar hablando de diferentes experiencias que he tenido con esto. Yo sé que hay muchas preguntas que tengan ustedes. Pásamelas. Especialmente, hace como, creo que fue el final de agosto, tú me dijiste, oye, pues nosotros y los jóvenes tienen algunas preguntas. Y dije, excelente, los voy a contestar. Pero me di cuenta hoy en la mañana que ni me acuerdo qué eran. Así que pásamelos de nuevo por escrito. Y lo que vamos a hacer es, quiero escuchar sus preguntas acerca de estas cosas. Pueden tocar el campo de enfermedad mental, ¿cómo? Generacionales, acerca de cómo cerrar puertas y qué cosas quizá abren puertas. Y tocaremos todos esos temas en la próxima semana para que entendamos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo manejas cuando tú vas a tratar con un demonio? ¿Qué son las cosas que haces? Porque algunos son internos. Y debo expresarlos para que entiendan cómo funciona esto. Porque mira, si esperas hasta tu primer encuentro con un demonio para aprender qué hacer, eso lo tienes volteado. Mejor que sabes en teoría primero y luego lo puedes hacer. Y vas a decir, ahora entiendo lo que estaba diciendo el pastor. El enemigo no quiere que aprendas esto. No faltan el próximo domingo. To be continued. Ok, vamos a ponernos de pie. Pero pastor, me asusta un poco esto. Y nada os dañará. He visto que las personas que no entienden eso, a veces tienen pequeños golpes con esto. Pero cuando lo entiendes, es como que, nada me va a dañar, yo voy a salir bien de esto. El único que no es el demonio. Pues vamos a orar y así terminamos para el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuántas cosas hemos vivido en ignorancia. Señor, ese día que pasé por la casa, echando demonios de los closets,
de todas las recámaras hasta el baño. No entendía que ni necesito estar en la casa, ni necesito decirlo 40 veces, lo puedo decir una sola vez. Pero fui creciendo. Y Señor, yo sé que la gente de aquí también. Gracias. Gracias porque nos has dejado tu palabra para entender, para poder vivir una vida de victoria. Gracias, Señor. Gracias porque nos revela su palabra. Y Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, algunos recordatorios antes de que terminamos.